Entonces, agradecerles a Kemi, bueno, también la introducción de Claudio, que es muy didáctica, bueno, a los decanos, autoridades y todo, que organizaron esta linda iniciativa para que la ciudadanía pudiéramos en conjunto profundizar los contenidos de esta propuesta de nueva constitución. Bueno, Claudio dijo todo en realidad, pero esto yo creo que también es bien importante. Aquí está el preámbulo que señalaba Claudio: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Y ahí empieza el relato que nos hace un colectivo, nos hace comunidad, nos saca de lo que Claudia decía del individualismo. Entonces, luego vamos a... Claudio también hizo énfasis en estos elementos que yo también me los pregunté como para hacer la cercanía, ¿no? Que esta es una constitución política y las normas constitucionales son aquellas con mayor jerarquía en todo el sistema, que Claudio también lo explicó, estaban en la cúspide de la pirámide, ¿no? Todo el tema de, en este caso, los principios. Y la Constitución alude directamente a la política y al poder. Y esa es la relevancia está dada por su misión de regular el ejercicio del poder y ponerle límites también, ¿no? Entonces, dentro de eso, la regulación del poder referido a nuestra institucionalidad y la consagración de derechos fundamentales con repercusión directa en la ciudadanía. Nosotros tenemos que, el Estado tiene por misión otorgar seguridad a las personas que integramos este Estado. Y bueno, normalmente se entiende y se ha reducido esto de la seguridad solamente a la cuestión policial. Sin embargo, en la sociedad democrática y compleja esta de que tenemos tanta diversidad y otras problemáticas de tipo del siglo XXI, la seguridad no puede ser centrada solamente en la policía, sino que hay que otorgar seguridad y bienestar a la ciudadanía. Y esa es por eso que en nuestra ciudadanía, nosotros, en esas grandes manifestaciones de 2006 en adelante, la demanda fueron en función de la educación, de la salud, de las viviendas y resolver estos problemas, atender a esos problemas también implica, también para la sociedad, mayor seguridad. Entonces, ahí es donde yo aquí puse un ejemplo. Si la Constitución no consagra los derechos, se traduce en letra muerta. Entonces hay que tener consagrar los derechos y la organización que permite esa consagración. Y es por eso que la plurinacionalidad responde a esa necesidad donde nosotros tenemos una estructura de poder que separaba, que aislaba y que excluía sectores importantes de la población, y en este caso pongo el ejemplo de los pueblos indígenas, que por más de 150 años hemos estado excluidos. Nosotros no fuimos invitados a fundar la República, y de hecho ayer salió en una entrevista al expresidente Ricardo Lagos, a quien respeto. Sin embargo, él decía de que la plurinacionalidad existió en tiempo de la colonia, y cuando se funda la República de Chile deja de existir, o sea, solo por lo que él señala. Pero no es que hayamos dejado de existir, siempre fuimos sus vecinos, siempre fuimos el compañero de curso, el compañero de trabajo, y nosotros como pueblo nunca renunciamos a lo que éramos. Entonces lo que pasó es que fuimos excluidos, no fuimos integrados. Entonces esa estructura es la que se debe modificar, cambiar, para garantizar derechos, y a su vez si se garantizan los derechos, vamos a tener un país también con mayor seguridad y con mayor bienestar. Entonces, en este caso, como ya señalaba
Claudio, que Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Estas son parte de los elementos que inspiran la nueva Constitución y que cambian radicalmente lo que fue la Constitución del 80, como ya también fue explicado, ¿no? Nosotros tenemos el tema de la igualdad sustantiva, que eso implica reconocer per se la igualdad de derecho entre todos, independiente de nuestra diversidad. O sea, tiene tan igual derecho una mujer, uno de diversidad sexual o alguien de los pueblos indígenas, y que esos derechos nunca pueden ser entendidos como privilegio, como lo han tratado de manipular, ¿no? Además, dentro de estos principios igual está el tema de la interculturalidad para reconocer al otro como legítimo otro y poder tener una convivencia democrática, dialógica. El tema de la paridad de género en este caso, las mujeres habíamos sido las excluidas de las decisiones de la política e incluso de la escritura de la Constitución, y hoy día Chile está a la vanguardia porque es la primera Constitución en el mundo que se escribe en paridad. Y bueno, este tema de los derechos de la naturaleza se asume, se acoge, producto que nosotros también asumimos de que veníamos de un problema, de una crisis climática, donde esa crisis climática, si hoy día nosotros no garantizamos los ríos limpios, las montañas, igual los humedales, por ejemplo, la vida se va reduciendo y eso nos pone también en una situación no segura frente a la vida. Entonces, de ahí que estos, que al mismo tiempo son principios, pero al mismo tiempo tienen toda una reflexión, son paradigmas, son temas de este siglo que no fueron abordados anteriormente, y que esto también nos lleva a asumir de que la Constitución del 80 realmente nos da para más frente a estos temas, porque tiene todos los cerrojos habido y por haber. Entonces, ustedes han visto mucho de que se ha cuestionado la forma, en el fondo se ha cuestionado mucho el trabajo de la Convención Constitucional para deslegitimar también el texto. Pero si no, nosotros no hubiéramos tenido esa conformación de convención constitucional, donde éramos tan diversos, éramos de tantas regiones, éramos de tantos pueblos, de tal diversidad, de tal magnitud, no hubiéramos tenido este texto constitucional que hoy día tenemos en nuestras manos. O sea, yo quiero decir de que tanto la convención constitucional como el texto se tienen que leer unidos, porque ese texto no hubiera sido posible sin esa diversidad. Entonces, hay que hacer una mirada a la cuestión metodológica. Asumir de que nosotros en la Convención Constitucional viene de un proceso democrático y que al incorporar las naciones originarias, nosotros instalamos ese diálogo intercultural con gente que nunca habíamos conversado y llegamos a tal punto de la comprensión en el diálogo, de modo que el otro apoyó nuestras normas. Nosotros éramos 17, pero logramos normas de 2/3. Entonces, esta es una constitución que no sale de salón, que no viene de palacio, es una constitución que se conversa, que se logró con esta representación paritaria de gente de distintas regiones, de distintas diversidades. Entonces, el proceso constituyente, hay que reconocer otro elemento importante. Aun cuando nosotros fuimos a trabajar a la Convención Constitucional, al ex Congreso, este proceso venía desde antes, de 2006, si quisiéramos hablar de la Revolución Pingüina. Viene de las bases, viene de cabildo, viene de asambleas. Nosotros en el tiempo de la revuelta se hicieron muchas asambleas, y antes la expresidenta Michelle Bachelet también había impulsado un sistema de asamblea para iniciar un proceso constituyente, que todo eso insumó para lo que es hoy día el texto.
y más anterior. Nosotros los pueblos indígenas hemos tenido formas de tomar decisiones de procesos participativos. Personalmente yo vengo del tiempo cuando se crea la bandera mapuche, y esa bandera se hace en un proceso participativo, donde niños, adultos, jóvenes, todos aportaron a ese proyecto de bandera. Y tenemos muy en el cuerpo esa decisión participativa. Entonces, eso es muy importante entenderlo y no tomar y no asumir con tanta rapidez de que no era una comisión de expertos. Y si fuera por eso, hubo 60 abogados, 14 profesores y así varias otras profesiones, pero también dueñas de casa, también gente que venía de los sectores campesinos y asumiendo desde la mirada de la metodología participativa. Y si uno va a la historia de esta Latinoamérica, por ejemplo, Freire trabajó las metodologías participativas con gente que no había ido a la escuela y que no había leído nunca, pero que les reconoció su sabiduría. Falsborda hizo lo mismo posterior, y así porque la gente no es porque vaya a la escuela, es sabia, hay sabiduría instalada en el pueblo, y estas sabidurías también llegaron a la convención. Entonces no es tan una manera de cómo despreciar el proceso, es que dicen que ahora se tiene que formar una comisión de expertos, y eso es simplemente elitista, clasista, que quiere desconocer el saber de los pueblos. Destacar también que no hubo un líder en específico, sino liderazgos colectivos y compromiso de los convencionales para construir, distribuir el poder. Algo muy importante es que nosotros como autoridades, cuando yo fui la presidenta junto al vicepresidente Jaime Baza, dijimos, vamos, okay, podemos ser nosotros los presidentes, pero una vez que nosotros logremos esto, vamos a rotar el poder y vamos a ampliar la mesa directiva. Entonces, en ese proceso participativo se puede entender esta disposición de la participación. Y eso no se ha dado en otro proceso constituyente. Tuvimos dos presidentas, dos vicepresidentes, una mesa ampliada donde todos éramos minoría e integramos también las derechas, las izquierdas, los movimientos sociales, los pueblos. Entonces, no es cierto que nosotros hayamos excluido a ciertos sectores. Entonces, y todo esto refleja de que este proceso constituyente viene de un proceso de base, de movilización social, y que es muy importante entender lo que ahí ocurrió para entender también por qué logramos este texto y respondernos, bueno, otro tema importante, las metodologías que empleamos generaron las condiciones materiales para la producción del texto. Primero creamos el órgano constituyente, le dimos institucionalidad, etc., le dimos soporte técnico, trabajamos en COVID, con protocolo, etcétera, que era parte de firmamos convenios con las instituciones porque éramos una institucionalidad naciente que no tenía precedente y no teníamos nada cuando llegamos, y ustedes nos vieron en la televisión. No obstante, se organizó, se formaron comisiones, y primero se hicieron las comisiones para instalar los reglamentos, nos demoramos 3 meses en los reglamentos, porque los reglamentos son muy importantes, porque en la misma discusión reglamentaria ya empezamos a hablar de los principios y también de los derechos que tenía cada uno de los convencionales. Se hizo cronograma de trabajo y fuimos leales a cumplir el cronograma de trabajo. Se formaron 7 comisiones para redactar normas, y después las 3 comisiones que terminaron con pulir el texto. Entonces, claro que hubo metodología, cómo se crearon las comisiones. En las comisiones hubo distribución, también cuando una persona se iba, yo integré la comisión de principios, por ejemplo, y nosotros dentro de los escaños reservados mapuche eran 7 comisiones, dijimos un mapuche a cada comisión, y yo era la presidenta, y ya se habían distribuido, justo la comisión de principios
quedó una vacante y yo me fui, yo dije, estoy disponible a la comisión que sea. Y así la otra fuerza hicieron exactamente, se fueron distribuyendo en las distintas comisiones. Hubo una manera como se tomaba la palabra, y este es muy interesante, porque la toma de palabra no, era horizontal por colectivo. O sea, estaban por decir, vamos por Chile, y la gente se inscribía bajo Vamos por Chile, Partido Comunista, los ecologistas, los escaños reservados. Entonces, no es que, y además la paridad era la que definía la toma de palabra. Entonces, si uno tenía, esto permitía que cada convencional, si eran dos minutos para hablar, todos teníamos la posibilidad de hablar 2 minutos. Y a veces necesitamos extendernos, otro convencional nos pasaba sus minutos y así podíamos avanzar. Pero los derechos estábamos en igualdad de condiciones entre todos los convencionales. También cómo se realizó la votación era orientado por una metodología. Insumamos el trabajo con la discusión con trabajo territorial, fuimos a 2 territorios desplegados en Concepción y Antofagasta, y los fines de semana cada convencional se iba a su territorio, abrimos las audiencias públicas, hicimos los diálogos con expertos. Nosotros teníamos nuestros asesores jurídicos, yo trabajé con 12 asesores jurídicos y así cada convencional tenía sus asesores jurídicos. Aquí me faltó la iniciativa popular de normas, que la vimos así online para que la sociedad presentara normas. Entonces, este sistema permitió, es bien importante, porque permitió que las cuestiones anecdóticas, por decir, desde el joven que votó desde la ducha, no interrumpiera en nada el proceso que estábamos llevando adelante, porque seguíamos votando, porque seguíamos el programa. Incluso el tema de Rojas Bade fue su falla personal y empañó la imagen de la convención. Sin embargo, el trabajo, el cronograma, lo que ya teníamos definido, nos permitió seguir, seguir y seguir. Entonces, cuando hoy día la gente pone énfasis en y sobre todo los del rechazo ponen en las anécdotas negativas, es porque no se ha valorado el sistema metodológico que nos permitió a nosotros trabajar, y esto poco se conoce. Miren, aquí yo puse un video que quiero que vean, en el pleno 77, de Derechos Fundamentales, y la intervención de una convencional de Vamos por Chile, que es Rocío Cantuaria, y quiero que lo vean una parte, ¿no? Le voy a pedir... Gracias, señor secretario, y gracias a la convencional Rivera y al almirante por cederme su minuto. Me voy a referir a los artículos 18, 20 y 21 del informe reemplazo. La forma en que muchos de ustedes llegaron acá fue rara. Raro que vinieran con atuendos tradicionales y en las fotos de las redes sociales no lo usaran. Raro que les costara hablar y a veces tuvieran que leer con harta dificultad exposiciones en una lengua que se supone que conocen perfectamente. Sus discursos victimistas, sus lamentos. Bastante extraño también esto de venir a quejarse y a cobrar deudas por cosas que pasaron siglos atrás. El resto de los chilenos se supone tiene una deuda histórica con ustedes. ¿Qué deuda? Las familias chilenas están en su mayoría endeudadas, pero a ustedes no les han hecho nada. Después de un tiempo, nuestras aprehensiones se confirmaron. Ustedes nunca han pedido algo para los chilenos comunes y corrientes de origen indígena. En las normas que han aprobado aseguran privilegios, pero siempre para un grupo, el suyo, y que llaman pueblos y naciones preexistentes. Los chilenos que tienen ancestros indígenas, igual que ustedes, no califican para la obtención de beneficios. Peor, las prioridades que estos otros chilenos de origen indígena han manifestado en varias consultas, como la propiedad individual sobre las tierras, mejor educación y oportunidades de trabajo, eso no está en ninguna parte, tampoco en sus discursos. Ustedes son activistas políticos como cualquier otro, pero que usan y abusan de una marca, pueblos y naciones preexistentes, que solo tiene fines comerciales. Lloren, victimícense, no nos... Bueno, ese tipo de discurso, por ejemplo, que se hizo
como para atacar la participación de los pueblos indígenas, con toda la metodología que nosotros teníamos, no detuvo tampoco que nosotros siguiéramos usando nuestros tiempos para instalar la discusión respecto a los derechos. Y yo creo que todo fue posible porque así como ella, en este caso se tomó 6 minutos, nosotros también podíamos tomarnos 4 minutos, 6 minutos de la misma manera, y avanzar en la instalación de la norma y la discusión de la norma, de tal manera que en esta relación estábamos en condiciones de horizontalidad. Nosotros tuvimos que escucharla a ella, y ella también tuvo que escucharnos a nosotros. Por supuesto que nosotros nos fuimos con la misma forma agresiva al ataque, porque no era nuestro propósito, pero si nosotros no hubiéramos tenido una metodología, yo creo que se hubiera perdido la posibilidad. Entonces, bueno, aquí tengo algunos de los principios instalados: la igualdad sustantiva, que se asegura a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de igualdad de trato y oportunidades para el reconocimiento y goce de ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social, la integración de los grupos oprimidos e históricamente excluidos. O sea, antes en la otra constitución no teníamos igualdad sustantiva, de ahí es que sale mucha discriminación y se trata de llevar a que, en este caso, hablar de derechos para un pueblo que ha estado excluido, se tergiversa para decir de que están instalando privilegios. El tema del principio de la interculturalidad, como les decía, es para superar la asimetría, la distribución y ejercicio del poder, y apunta a este diálogo horizontal. Y si es principio de la nueva constitución, va a irradiar todo el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema jurídico, y vamos a tener que aprender a respetarnos y a considerar raíces y diálogo, valorando los aportes de todos los que somos distintos. Este es un principio bien interesante porque Chile ya no va a ser más monolingüe si se aprueba la nueva constitución, y la ciudadanía va a poder apelar a este principio para aprender las lenguas indígenas, las lenguas de señas, y nosotros poder instalar usos públicos de nuestras lenguas, porque una de las situaciones que se generó la presencia indígena ahí fue que nosotros llegáramos efectivamente con nuestros trajes y con nuestras lenguas, pensando de que estábamos frente a la ciudadanía y nuestras comunidades nos escuchaban, y eso generó un valor adicional a nuestra participación, porque nuestras lenguas no se escuchaban, y cuando llegamos ahí las instalamos y se escucharon, y la escucharon todo Chile. Y después hizo de que llegaran niños no indígenas y pidieron también niños indígenas que nos comentaban y nos decían: ¿por qué nosotros no conocemos esa lengua? ¿Por qué no nos enseñan esa lengua para poder hablar con la presidenta? Estos eran niños que llegaron a la convención. Entonces, ese plurilingüismo ha existido en este país, solo que no se ha valorado las lenguas para instalarla, pero el plurilingüismo va a permitir esta apertura, desarrollo del lenguaje, y apertura también, ampliación de horizontes culturales y valoración de las raíces. El pluralismo jurídico se ha hecho también mucho festín en términos de decir de que esto se trata de un tema de justicia paralela. En la Constitución no dice que es justicia paralela, dice que los tribunales van a tener que, el pluralismo jurídico está dentro de la legislación del Estado, y si no se resuelve un problema dentro del espacio indígena, porque el pluralismo jurídico aplica en las comunidades indígenas, y una norma tan elemental en una comunidad es, por ejemplo, hacer el ñiyatún. Y cuando una comunidad pierde el ñiyatún, pierde su contenido de comunidad. Entonces, ¿qué nos va a permitir? Que
si es la norma indígena, el sentido de la justicia, también tiene sentido solidario, espiritual, entonces lo que permite este pluralismo es entender de que no somos como nos calificaron como sin Dios ni ley. Eso es falso, eso es racismo, todos los pueblos tienen normas de convivencia y es ahí la importancia del pluralismo jurídico, pero no es que le vamos a juzgar a un no indígena con esta ley, con este pluralismo, y el otro es que tampoco vamos a, no se refiere a la justicia paralela, esto es para nivel interno. Bueno, la paridad de género está en toda, transversal en toda la Constitución, que el sistema político va a ser paritario, el sistema, los derechos de las mujeres también son importantes en términos de el derecho de la salud reproductiva, los derechos de las cuidadoras, pero lo más importante es de que la mujer está considerada en paridad para la gestión y el ejercicio de la política. Los derechos de la naturaleza, ya se señalaba que todo está a lo largo de toda la Constitución para proteger los equilibrios ecológicos, y el Estado va a tener que hacerse responsable para restaurar ecosistemas, asumiendo, como les decía, de que la biodiversidad es necesaria para el buen vivir, para la vida de todos los ciudadanos. Entonces, ahí está considerado como con el concepto de bienes comunes, el mar territorial, las playas, el agua, los glaciares, los humedales, son asumidos como parte de los bienes comunes y que se tienen que proteger. Entonces, también está el tema del agua, bueno, no, el agua como un derecho humano fundamental, y el derecho de los animales como seres sintientes y una educación que los proteja, y todos los derechos sociales que están instalados en el texto de la nueva Constitución, como derecho a la vivienda, derecho al cuidado, a la libertad sindical, a la seguridad social, derecho a la salud, el derecho humano al agua, la consulta de los pueblos indígenas. Entonces, el catálogo de derechos es bastante grande porque se trata de un Estado social de derecho. La persona es bien bonita la definición porque nos reconoce que nacemos libres, pero también somos interdependientes. Y la de la democracia, el principio de la democracia, se fortalece la democracia porque solamente existía la democracia representativa, donde nosotros íbamos a votar por el presidente, los cargos públicos de senadores, diputados y alcaldes, y después hasta ahí llegaba la democracia. Entonces ahora se instala la democracia participativa, donde la sociedad va a poder, la sociedad civil organizada va a poder proponer leyes, va a poder derogar leyes, el Estado regional incorpora la representación de la Cámara de las Regiones para que la sociedad elija a su representante. Entonces, el fortalecimiento de la democracia es bien sólido con la participación, con la democracia participativa, y también con el tema de la paridad y la democracia comunitaria, que también se refiere a la democracia que practican los pueblos indígenas por las relaciones, la toma de decisión por consenso y el traspaso de los cargos. Entonces, dentro de esto, decirle que está ya la nueva Constitución, está siendo, ustedes lo están leyendo, hay diferentes, incluso salió vía audiolibro, para que ustedes conozcan esta propuesta, y su respuesta responde a las demandas, como ya antes les señalaba, las demandas que trajimos los constituyentes, las que salieron de los territorios,
y en el concepto que nos corresponde, el proceso que nos corresponde en septiembre se aprueba o se rechaza. Nada más, porque no hay tercera vía, no están las alternativas para rechazar, para reformar, o no hay tampoco alternativa para aprobar, para reformar, en el sentido de que este tema de la reforma viene del lenguaje también de la derecha en gran medida, que ellos están manipulando el lenguaje para decir ahora vamos a incorporar los derechos sociales. Lo cierto es que si la nueva constitución se rechaza, volvemos a la constitución del 80, y la constitución del 80 no da para instalar las demandas de la ciudadanía del siglo XXI. Los gobiernos democráticos trataron de hacer todas las modificaciones y toda la reforma vida y por haber, pero todo lo que hoy día se instala en la nueva constitución, los nuevos principios que esta sociedad ha instalado a través de su representante, no pueden estar, no están contenidos y no hay espacio en la Constitución del 80 para ser instalado. Entonces, muy difícil. Ahora sí, si se aprueba esta nueva Constitución, hay acá una manera, porque esto tampoco es pétrea, se pueden modificar las normas constitucionales algún día cuando hay un quórum para hacerlo, y algún día cuando esta constitución ya quede obsoleta, se puede llamar a un referéndum, y eso también está instalado en esta nueva constitución. Bueno, decirle de que dentro de todo esto nosotros también hicimos mucha lectura de las teorías feministas, de las teorías de la plurinacionalidad, decirle que la plurinacionalidad tampoco viene porque se ha dicho de que es una copia de la Constitución de Bolivia. Yo creo que en la Constitución de Ecuador hay un parecido, porque la plurinacionalidad que se instala a partir de los tratados internacionales ratificados por Chile. Y en todas partes los pueblos indígenas hacen valer esos mismos tratados y por lo tanto los derechos son exactamente lo mismo. Pero la plurinacionalidad de nosotros es muy diferente porque comparte derechos con la paridad y con las regiones. Así como vamos a tener las regiones autónomas, vamos a tener también los territorios indígenas autónomos, sobre la base de la autonomía entendida como el espacio para tener acceso a hacer tu plan de desarrollo, tu plan de vida y tener una administración y recursos que te permitan un desarrollo de la región, porque hoy día las regiones se están muriendo porque el extractivismo lo que ha hecho es sacar la riqueza y repartírsela en las 10 familias, y la gente va quedando pobre igual, y el punto es que no hay solución a los problemas. Entonces, esa necesidad de autonomía se ve para los pueblos, se ve para las regiones, incluso se habla de la autonomía progresiva de los niños, porque se reconocen los derechos de los niños, las y los niños y adolescentes como sujetos de derecho y como una generación del presente. Entonces, bueno, como les digo, aquí ha habido estudio, ha habido asesoría legal, hemos tenido discusiones interculturales, mucho diálogo, y ello nos permitió esta propuesta de nueva constitución. Así que bueno, muchas gracias por esta posibilidad de compartir esta mirada desde dentro de cómo hicimos el proceso constituyente.